Un saludo muy especial para todos, espero se encuentren muy bien y llenos de la ternura de Dios. El Evangelio según San Lucas en el capítulo 6, versículo 39, nos dice con mucha nitidez y claridad Jesús que un ciego no puede guiar a otro ciego, pues los dos caerán en un hoyo. También dijo Jesús, ¿por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame que te saque la mota del ojo sin fijarte en la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para poder sacar la mota del ojo de tu hermano. También dijo Jesús que cada árbol se conoce por su fruto, que no se pueden recoger higos de las zarzas y que también el hombre bueno de lo que atesora en su corazón saca el bien. O como dirá otro texto bíblico, por sus frutos los conoceréis. Quiero que hagamos una breve reflexión al respecto de este texto bíblico tan lindo y tan hermoso. Lo primero que nos dice es que un ciego no puede guiar a otro ciego. O nos dice Jesús que no nos fijemos tanto en los pecados, debilidades o defectos de carácter de los demás, que más bien tratemos de centrarnos en nuestra vida. Y esta es una tentación en la que podemos caer muy fácilmente, en obsesionarnos por señalar, juzgar, criticar, emitir juicios o sentencias sobre la vida de los demás. Nadie nos ha constituido supervisores universales de la humanidad. La coherencia cristiana indica que lo primero que tengo que hacer es corregirme a mí mismo, centrarme en mí. Como dice alguna canción hermosa de Alberto Plaza, voy a cambiar el mundo, voy a empezar por mí. Algún lema de Alcohólicos Anónimos dice hermosamente que empiece por mí. De tal manera que en lugar de estar centrado en las debilidades, errores, fallos de los demás, debo de centrarme en mí. Un único juez tenemos que se llama Cristo Jesús. Y una de las cosas más difíciles que está comprobada desde la psicología es que quien critica se acusa de sus propias faltas. La famosa psicología de la proyección, la famosa psicología del espejo. Lo que tanto nos molesta del otro, lo que tanto le criticamos al otro, es porque en el fondo también lo tenemos en una o en otra medida. Y esto es muy profundo. Se cuenta que en alguna ocasión una hermana invitó a su otra hermana, que era una mujer muy difícil en su carácter, con muchos problemas a nivel emocional y conductual, una neurosis muy avanzada. Y le dijo, hermana mía, te invito para que vayamos al museo porque trajeron una obra de arte, una pintura de un artista muy famoso, es muy linda, quiero que vayamos a verla. El día es hermoso, mira qué sol tan lindo el que está haciendo, unas nubes espectaculares, una tarde hermosa, fresca, buen viento. Vamos al museo a ver esa obra de arte. Su hermana, con su forma de ser característica de queja, de ver todo de forma negativa, emitió una cantidad de frases negativas tratando de persuadir a su hermana en su invitación. Finalmente fue más fuerte la hermana, que tenía el deseo de ir al museo, y la convenció. Una vez llegan al museo, la hermana difícil empieza a mirar hacia la pared y dice, este es el cuadro tan bonito que tú me invitaste a ver, pero es que es una pintura muy fea. Definitivamente, pues si ese artista es tan famoso, hubiera hecho una pintura más linda. Mire qué mujer tan poco bella la que plasmó en este lienzo. Tiene sus ojos resentidos, su nariz no es estética, sus líneas de expresión, o bueno, digámoslo como dice, se dice coloquialmente, sus arrugas son muy marcadas o líneas de expresión. No hubiese pintado una mujer más linda. Su blusa, el color de su blusa no es el mejor, no le combina con el pantalón que le pintó. Definitivamente, qué pintura tan fea. ¿O tú qué dices, hermana mía? ¿Estás de acuerdo conmigo? Cierto que es una pintura muy fea. ¿Tú qué dices, hermana mía? La hermana le dijo,
cállate, que eso es un espejo, no sigas diciendo nada que te estás mirando al espejo. Y con esto lo que quiero decir es que quien critica se acusa de sus propias faltas. En el fondo, lo que tanto nos molesta de los demás es de verdad lo que tenemos también. Por eso no tenemos que estar haciendo exámenes de conciencia de los demás. Debemos centrarnos en nosotros, en nosotros. En alguna ocasión estaba dando una conferencia al respecto con este tema y una señora nos argumentaba, no, eso sí no aplica al mí, el que critica no se acusa de sus propias faltas porque la verdad, yo nunca he sido infiel a mi esposo y eso es lo que más me ha molestado de él, su infidelidad y su alcoholismo. Yo le dije, pues ve a hacer un análisis, un discernimiento, a ver dónde está tu infidelidad, dónde está tu alcoholismo. Ella decía que no. Pocos meses después vino pues como muy arrepentida y nos contó cómo después de esta conferencia, o 1 o 2 semanas después, le invitaron a una conferencia sobre la infidelidad en pareja. Y allí se habló de 20 formas de infidelidad. Y ella hizo un análisis y se dio cuenta que tenía 19 formas de infidelidad menos la físico-sexual. Entonces descubrió que sí era infiel en su matrimonio, porque hay muchas formas de infidelidad. Y lo que tanto criticaba de su esposo, su alcoholismo, le invitaron a unos grupos para familiares de alcohólicos que se llama Al-Anon, y allí descubrió que aunque nunca se había tomado una gota de licor en su vida, tenía mente alcohólica, tenía el contagio de la neurosis de su esposo. Entonces nos decía cómo finalmente ella sí era infiel y tenía alcoholismo en su vida. Sigámosle el consejo a Jesús, la sugerencia. No nos fijemos tanto en el otro. Eso se llama codependencia emocional, enganche emocional negativo. Lo mejor que puedo hacer por el otro es cambiar yo. Lo mejor que puedo hacer por el otro es sacarme la viga mía, no obsesionarme con la mota del otro. Por eso cuando el interior cambia, el exterior se transforma y con una nueva actitud en mí puedo lograr mucho en los que me rodean porque un cambio de actitud lo puede todo. Pero también nos dice este Evangelio Jesús de una manera muy clara y muy hermosa, nos dice que un árbol se conoce por su fruto y también entonces que de la abundancia del corazón abra los labios. El llamado más grande que nos hace Jesús de Nazaret es a dar frutos. En todos los ambientes nos van a medir por los frutos que demos, que produzcamos, no por nuestras palabras. Son los frutos, por sus frutos los conoceréis. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Cuando nosotros damos frutos que no son de santidad, sino de pecado, que no son de amor, sino de situaciones contrarias al amor, es porque en el corazón, en nuestro interior, están anidando cosas que no son, que no le agradan a Dios Padre. Por eso, pidámosle al mismo Jesús, dice el apóstol San Pablo en 2 Corintios 15:54, dice que gracias a Dios tenemos la victoria por medio de Cristo Jesús y que nos mantengamos firmes e inconmovibles. Entonces, definitivamente, lo mejor sería dar frutos de santidad. Pero si no estamos dando frutos de santidad, si hay situaciones en nuestra vida que no se ajustan, no se sincronizan con la voluntad de Dios, y esto es nuestra debilidad, nuestro pecado, nuestras tendencias, nuestros defectos de carácter, si todo eso emerge, nuestra naturaleza carnal emerge y no nos deja producir los frutos, el apóstol San Pablo acá nos dice que tenemos la victoria a través de Cristo Jesús. Es decir, tu debilidad, mi debilidad, tu pecado, mi pecado, tu problema, mi problema puede ser vencido y se puede convertir o transformar en una maravillosa bendición. No importa cuál es la situación que tú vivas, que yo viva, que estemos viviendo. En Cristo tenemos la gracia extraordinaria, sobrenatural. Cristo nos da el poder y la capacidad de transformar esa situación, esos frutos que no son buenos en frutos
buenos, esos frutos malos en frutos buenos y ahí alcanzar el nivel de coherencia. Entonces, cuando trabajo en mi transformación interior, apoyado en la fuerza poderosa y victoriosa de Jesús de Nazaret, vencedor del mal y del pecado, puedo empezar a reverdecer y a dar frutos de amor, de alegría, de paz, de paciencia, de comprensión, de tolerancia. Puedo cambiar mi manera de hablar y ya no ando murmurando. San Francisco de Sales decía: quien murmura tiene en la punta de la lengua a Satanás y se lo pone en la punta de la oreja a quien le escucha. Con mucha facilidad caemos en esta tentación de murmurar y en ocasiones entonces podemos terminar hablando de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, amigos, vecinos, compañeros de apostolado y terminamos hablando de todo el mundo. Eso es un fruto malo y pésimo y terminamos hablando del que viola, del que mata, del que secuestra y a veces yo me pregunto, ¿y cuál pecado es peor? ¿El del que está matando, violando, secuestrando, asesinando, que no conoce a Dios? ¿O el de los que conocemos a Dios y aún así señalamos el pecado del otro? Algún santo diría: ¿qué pecado puede cometer tu hermano que no termines cometiéndolo tú? En conclusión, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de verdad, de no obsesionarnos más con el pecado del otro, sino que nos concentremos en ser testimonios, modelos referenciales de Dios. Y que si hay pecado en nosotros, apalancados en la fuerza todopoderosa de Jesús, vencedor del pecado, salgamos de ahí, que demos frutos de santidad, que tengamos dominio propio, que no seamos murmuradores. Eclesiastés 7:6 dice: Señor, no permitas que mi lengua me haga pecar. Dice también el apóstol Santiago en el capítulo 3 que el que domina la lengua es un santo. Entonces no se trata tanto de juzgar, criticar, señalar, emitir sentencias. Se trata de amar, perdonar, ser misericordiosos, transformar nuestro ser interior, ser luz del mundo. Y entonces, así como dice el Salmo 92, hermosamente podremos proclamar de día y de noche la misericordia y la fidelidad de Dios. Y así, si así lo hacemos, entonces seremos lozanos, seremos como un árbol frondoso y lozano, y hasta en nuestra vejez daremos frutos y frutos abundantes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos y mil bendiciones.